Sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches a programa Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con la compañía en esta ocasión de nuestro querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Don Alfredo. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por invitarme una vez más a su programa Señales Ocultas. Esperamos no defraudarles esta ocasión. Tenemos un tema pues, por demás interesante. Los va a mantener despiertos un ratito. Sí. Medios de contacto: Twitter, Instagram, Facebook, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de entablar contacto con nosotros, dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, regaños y lo que ustedes gusten. El tema del día de hoy, don Alfredo, ¿qué le parece? Pues hablábamos entre bambalinas, es un tema para jalarse de los capilares, pero es un tema que nos puede dejar algunas enseñanzas y nos puede permitir analizar todo un cúmulo de información que ahorita traemos y que se los vamos a mostrar, a enseñar, y de ahí podrán ustedes tomar alguna decisión, ¿no? Que al final de cuentas sean nuestros queridos amigos del público quienes decidan. Exacto. Si esto es verdad, si esto es mentira, si es un mito, si es una leyenda o... Nosotros se lo vamos a vender como un relato, un relato oral que aunque se escribió en piel, se escribió en cortezas de árbol, etcétera, no deja de ser un relato oral al final de cuentas. Y entonces este programa que les vamos a estar ofreciendo esta noche está basado en el libro La Crónica de Akakor, del autor alemán, periodista Karl Brugger, que lo publicó en el año de 1976. Pues no se diga más, nosotros en 2 minutos regresamos, mientras ustedes nos van a hacer el favor de permitirnos que las empresas y personas que nos ayudan con pequeños donativos para que nosotros podamos convertirlo en becas, para que más niños y jóvenes estudien música aquí en Internacional Tercera Llamada, lo puedan hacer. Entonces, muchas gracias a esas empresas, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Don Alfredo, regresamos en 2 minutos. Regresamos. Muy bien, muchísimas gracias, estimados amigos, por su amable espera. Vamos a empezar entonces con este tema. Les decíamos que es el libro La Crónica de Akakor, que fue publicado en 1976 por el periodista alemán Karl Brugger. La Crónica de Akakor es un conjunto de relatos escritos por la tribu de los Uga Mongulala. Eso significa tribu escogidas aliadas, tribus escogidas aliadas, que supuestamente habitan en la selva del Amazonas en Brasil y que contienen más de 15,000 años de historia desde la llegada de sus dioses de la constelación de Shberta hasta la década de los 70 actuales. Los relatos fueron transmitidos en forma oral por el príncipe de la tribu de los Uga Mongulala, Tatunka Nara, que significa serpiente de agua, no sabe. Nara, en el lenguaje de ellos, es no sabe. Quien le habló al autor del libro, el periodista alemán Karl Brugger, de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que había sido escogido por los dioses hacía 15,000 años. Este pueblo vivió en Akakor, ciudad situada en la fronteriza entre Perú y Brasil, y su edificio más impresionante es el Templo del Sol. Los edificios son de forma rectangular y están construidos con bloques de piedra labrada. Hasta la partida de sus dioses, recordemos son extraterrestres, vienen de la constelación de Shberta. Esto sucedió en el año de 10,481, de los maestros antiguos, quienes por recomendaciones de los maestros incluyeron
a las residencias subterráneas. Es decir, ellos estaban viviendo en la parte superior, y en la parte superior había tres fortalezas que así se llaman, que era básicamente Acacor, que era la segunda fortaleza, Acanis, la primera fortaleza, que esa la ubican en el istmo de México, en el istmo, supongo yo que es en el istmo de Tehuantepec, y Acajim, que está entre Venezuela y Brasil. Bien, entonces ellos vivieron en la parte superior, y cuando se fueron los dioses, los maestros antiguos, por recomendación de ellos, los Uga Mongulala se fueron hacia la parte subterránea a vivir en otras ciudades similares, nada más que en la parte ya subterránea, como les había enseñado, y ahí vivieron en lo que se llamó Acacor inferior. Bien, ahí en la parte subterránea vivieron convivieron 13 ciudades ocultas en el interior de los Andes. ¿Qué te parece, mi estimado Ramón? La verdad es que debemos aclarar que tiene varias vertientes de análisis esta situación, ingeniero. Por ejemplo, puede parecer la locura más grande de la que vayamos a platicar en este tipo de programas. Exacto. También puede ser uno de los descubrimientos que desde hace mucho tiempo la humanidad ha pretendido tener. Y la otra es que nos demuestra que los científicos no son las únicas personas que pueden hacer grandes hallazgos en el mundo. En el caso de Brugger, por ejemplo, la crónica de Acacor es el resultado de una investigación en el que él resume 12 cintas de audio grabadas con los relatos de Tatún Canara. Pero, ¿qué le parece, ingeniero, si podemos platicar del inicio, de cómo comienza toda esta travesía por la selva en Brasil, cómo empieza a develarse todo este nudo, porque es al principio un nudo, ¿no?, de un enjambre. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque la Amazonia siempre ha sido un velo de misterio para la humanidad, ¿no? Entonces, no sea malo, ya voy a hacerle caso a mis queridos amigos, que luego me dicen que los interrumpo mucho. Le prometo que en esta noche no va a ser así, se me hace un tema por demás extraordinario. Y ¿por qué no empezamos por narrar que la primera persona que volando de regreso observa a la distancia lo que a su parecer son algunas pirámides en la selva del Amazonas? Es un piloto austriaco, suizo, y allí comienza todo este rollo, ¿no? Sí, prácticamente exactamente ahí comienza con ese señor. Él se encuentra a Tatún Canara. Este piloto era piloto suizo Schmidt, se lo encuentra y él le empieza con un aspecto harapiento. Él está comiendo y este señor le pide Tatún Canara le pide un bocado, que le pagara un plato. Entonces este señor dice, pues sí, te lo pago, siéntate, y no sé qué, y empiezan a hablar. Y la sorpresa del suizo es que este Tatún Canara hablaba un perfecto alemán. Sí, y que además traía un uniforme militar. Sí. Un uniforme militar ya muy dañado por el uso y el tiempo. Y él le dice, yo te invito, siéntate y tú platícame de ti, ¿no? Tú platícame de ti, exactamente. Y entonces, pues empieza a soltarle
la información. En el libro se trata de pues, una serie de relatos que inicialmente le hace a Schmidt. Schmidt se ve tan entusiasmado que incluso hace una expedición con este señor, pero nunca llegan al lugar prometido, que es Acacor. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Este piloto se regresa a Suiza, donde habla con Erich von Däniken, y este señor se interesa por este tema y él paga una segunda expedición, la cual vuelve a fracasar. Y entonces le cuenta esta información, le cuenta esto a Karl Brugger, y Karl Brugger se anima, puesto que además era un periodista, iba a trabajar para alguna estación alemana en Río de Janeiro, en Brasil, y entonces pues, se va para allá y encuentra a este señor en una ciudad, Manaus, a Tatún Canara, y entonces empiezan a platicar, y ahí le empieza a dar una serie de información. Sí, y Tatún Canara habla, entre otras cosas, de dos grandes catástrofes que habían asolado a la Tierra. La primera sucedió en el año 10.468, según el calendario de los blancos bárbaros. 13 años después de la partida de los maestros antiguos. Según la imagen del templo del sol en Acator, existía otra nación de dioses hostiles a sus maestros antiguos. Nótese esto, es bien importante, porque ¿dónde hemos oído esto? Es decir, esta gente no está sola, esta gente alienígena no estaba sola, no llegó solo. Llegaron otras razas alienígenas y se situaron en otra parte del mundo, y entonces no eran muy amigables que dijéramos, y se ocasionaban algunas disputas. De tal suerte entonces que ya las imágenes del gran templo del sol en Acacor, existe esa presencia de otra nación de dioses hostiles a sus maestros antiguos. Las dos razas comenzaron a disputar, quemaron el mundo con calor solar y trataron de arrebatarse el poder una a la otra. Los hombres desesperados buscaban comida, mataron a sus propios hermanos. Esta catástrofe, que fue la primera, trajo la muerte a millones de personas. Debo decirle lo siguiente, que según Tatún Canara, se trataba de un gran imperio, 362 millones de personas, 362 millones de personas. De esos 362 millones, 2 millones eran la tribu de los Uga Mongulala, que se formó porque los dioses llegados de Ixberta los seleccionaron prácticamente y les llamaron los servidores escogidos, y esos servidores escogidos entonces formaron la tribu de los Uga Mongulala. A esa gente los protegieron estos señores extraterrestres y les dieron todos los conocimientos de que disponían en ese momento. Entonces todos los demás eran aliados de los Uga Mongulala, y llegó el momento que incluso se llegan a rebelar, como veremos un poquito más tarde, y entonces les llaman los tribus degeneradas, las tribus degeneradas, que se vuelven un dolor de cabeza para la Uga Mongulala. Bien, entonces esa primer catástrofe me suena, Ramón, algo que veíamos en programas anteriores, la lucha de dos razas extraterrestres por prevalecer una sobre la otra. En el dominio de la Tierra. En el dominio de la Tierra. Sí, a mí también. Me suena mucho a eso. Sí. O como decía en el programa de reptiles, me parece, don Alfredo, la disputa de Enlil y Enki, ¿no? Ándale.
también. Ándale, sí, exacto. Que a través de catástrofes Enlil pretende aniquilar la creación, la hibridación que había realizado su hermanastro, y esa confrontación se da. Y casualmente parece mentira, pero alguien alejado en un lugar tan distante, tan abandonado de la civilización como es Tatún Canara, empieza a hacer ese tipo de relatos a Bruegel, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sería bueno aclararle a nuestros amigos que al final de cuentas cada quien tendrá que tomar la decisión Su que propia mejor. decisión de creer o no creer. Ujú. Sin embargo, punto número uno, es increíble que alguien, que ahorita platicaremos del origen de Tatún Canara, con una vida tan apartada de la civilización, tenga conocimientos tan precisos en muchos aspectos, que ahorita iremos mencionando. Claro. ¿Qué más, don Alfredo? Bien, entonces, esta que les acabo de reseñar es la primera catástrofe ocurrida en el año de 10.468. 13 años después de que se partieron los dioses a su natal Shverta. La segunda gran catástrofe ocurrió en el año 3166. El libro de la crónica menciona que son 6.000 años después de la primera. En realidad son 7.302 años. Y esta segunda catástrofe, dice el libro, durante 13 lunas cayeron las lluvias, crecieron las aguas de los océanos, los ríos afluyeron hacia atrás. El gran río, el río Amazonas, se convirtió en un enorme lago y los pueblos fueron destruidos. Se ahogaron en la terrible inundación. Los Uga Mongulala sobrevivieron a la segunda gran catástrofe en la historia de la humanidad, refugiados en las residencias subterráneas de sus maestros antiguos, y allí observaron con terror la destrucción de la tierra. Bien, esto me suena, Ramón, al gran diluvio universal, Sí, que menciona la Biblia. sí. ¿Verdad? Suena así. Otros a lo mejor hablarían de el hundimiento de la Atlántida también. Pudiera ser. Sí, o sea, es curioso, repetimos, hay similitud de acontecimientos que cronológicamente pueden referirse a uno u a otro, ¿verdad? Sí. Es muy detallado el señalamiento que hace de las inundaciones, que los ríos hacia el interior de la selva, que el agua sube. Aquí sería bueno entonces, don Alfredo, si me permite, ir haciendo pequeños resúmenes. Punto número uno. La crónica de Akakor trata sobre la investigación de un reportero alemán donde expresa que a través de el conocimiento de un indígena mestizo, él tiene la información de que en el Amazonas hay una raza todavía desconocida para la civilización que le manifiesta es la raza elegida y creada por los primeros dioses que poblaron la tierra, que al poblar la tierra crearon túneles pasadizos subterráneos donde permanecieron por mucho tiempo. No me quiero meter en más problemas para no adelantarme a su narración. Entonces, que ellos sobreviven a las grandes catástrofes en el mundo, refugiándose en el interior de esos túneles y volviendo a salir para continuar la vida en la superficie. Exacto. Abundando, esos túneles fueron fabricados entonces, no por ellos, fueron fabricados por los alienígenas, los extraterrestres, que llegaron de Shverta. Y ellos les dejaron, en el momento de su partida, les dejaron a los Uga Mongulala esas residencias subterráneas. Entonces ahí bajaron ellos a habitar el Akakor inferior, y había 13 ciudades más, todas ellas hechas de piedra labrada. Sí. Bien, aquí lo interesante otra vez de este tema
es que también se atreven a dar una profecía. La profecía consiste en lo siguiente. Según las profecías de los sacerdotes, en el año 12.462, que equivale al año de 1981 de nosotros, sobrevendrá una tercera gran catástrofe que destruirá la tierra. Por supuesto, ya no pasó. La catástrofe se iniciaría allí donde Samón estableciera su gran imperio en Akkad. Me voy a adelantar un poquito. Samón era hermano del padre, era hermano de Tatún Canara, Fue el hijo segundo de Sicaria, que era el padre de Tatún Canara. Sí. Y él se fue al este a fundar la ciudad de Acadia. Bien, entonces retomo el tema. Entonces, la catástrofe se iniciaría allá donde Samón estableciera su gran imperio en Akkad. En este país estallará una guerra que lentamente se irá extendiendo por toda la tierra. Los blancos bárbaros, esos blancos bárbaros son los portugueses y los españoles que llegaron a Brasil. Se destruirán los unos a los otros con armas más brillantes que 1000 soles. Solamente unos pocos sobrevivirán a las grandes tempestades de fuego, y entre ellos se encontrará el pueblo de los Uga Mungulala, que se ha refugiado en las residencias subterráneas. Bien, entonces esas tres, prácticamente 2 catástrofes y una más anunciada, es parte del relato que le describió Tután Canara a Brugger. Karl Brugger, al alemán. ¿Dónde se supone que se sucedería la tercera catástrofe? En la ciudad de Akkad, que es por ahí de Irak, Irán, sí. Por ahí en el este, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. En ese año, ¿qué se da? ¿La guerra del Golfo Pérsico? Por ahí, esto es de 1981. Sí, ¿verdad? Sí. O sea que estuvimos muy cerca muy de que se cumpliera esa profecía. Bien, me está diciendo producción que vamos a ir a un corte, ingeniero. Okay. Después del corte vamos a narrar un poco quién es Tatún Canara. Correcto. Sí, quién es este personaje que habla con tanta elocuencia del origen de su raza. Okay. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan. Motas de polvo. 4, 3, 2, 1, fire. Julio Verne anticipó las travesías submarinas o el viaje a la Luna, pero el genial novelista francés no estuvo tan atinado en su viaje al centro de la Tierra. ¿Y por qué no? ¿O es que uno no puede colarse por una caverna y avanzar hacia abajo? Imposible. Ese viaje hacia las profundidades de nuestro planeta nunca se podrá dar. ¿Y por qué, La Tierra es una colosal esfera de 500 millones de kilómetros cuadrados y un peso fenomenal de 6.000 trillones de toneladas. Bajo nuestros pies, la Tierra parece muy firme, pero si pudiéramos perforar el suelo, nos encontraríamos con un infierno de lava, una caldera de líquido hirviente. La capa sólida del planeta es muy delgada. Dr. Sagan, por favor, pónganos un ejemplo para comprender mejor cómo es nuestra Tierra. Imaginemos que reducimos nuestro planeta Tierra al tamaño de una bola, como esas bolas del mundo que se utilizan en las escuelas para enseñar geografía. ¿Está bien? Si la Tierra fuera de ese tamaño, la corteza sólida sobre la que vivimos no sería más espesa que una fina capa de barniz sobre la bola de nuestro ejemplo. Uy, me resulta increíble que yo esté viviendo sobre esa capita de barniz. Así es. Si la Tierra fuera de ese tamaño, el monte Everest y la cordillera de los Andes serían tenues arrugas sobre la superficie, tan tenues que una mano delicada no las alcanzaría a distinguir. La Tierra que consideramos dura y estable es como una natilla que apenas se enfrió en la superficie. Bajo ella hay una enorme masa incandescente. Los volcanes de vez en cuando nos lo recuerdan. Esta delgada corteza
la compartimos con millones de seres vivos. Alguien podría creer que nosotros, hombres y mujeres, somos los reyes y reinas de la Tierra. Nos creemos grandes y poderosos. Pero si a los 6.300 millones de seres humanos que ahora vivimos en la Tierra nos echaran de cabeza en el lago Victoria de África, El nivel de sus aguas subiría 5 centímetros. sobre esta frágil envoltura sólida ha transcurrido la historia de la humanidad. Sobre ella hemos reído y llorado, hemos hecho el amor y también la guerra. Sobre esta débil corteza nos trajeron al mundo y en ella quedarán nuestras cenizas. ¿Y qué me quiere decir con todo esto? Cuando te sientas altanero, vanidosa, soberbio, piensa que no eres más que una efímera mota de polvo sobre esta capa de barniz que llamamos tierra. Armonízate con la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas con el tema de la crónica de Acacor. Interesante, ¿no, ingeniero? Bastante. La verdad, yo no sabía nada de esto. Le voy a ser bien franco. A raíz de nuestro amigo Michel allá en Perú, que nos hizo el comentario, la observación de por qué no buscábamos información, es como me llega a mí la inquietud de buscarlo, porque le debo decir que para nada, y bueno, nos dedicamos a estudiarlo y yo tengo confusión. O es una loquera, o es la verdad que toda la humanidad ha estado buscando, o es un relato interesante. Hay muchas coincidencias, ¿no?, que ahorita iremos señalando. Por ejemplo, mire, hablaba Tatún Canara al narrar quién era y de la tribu de la que pertenecía, de los Hugo Mongulala. Habla de los dioses, de la creación de los túneles, de la vida subterránea, pero también señala que esos túneles se van extendiendo desde la Amazonia hasta la Cueva de los Tallos, por ejemplo, en Ecuador, de hacia territorio de Machu Picchu. Después se cree que llegar hasta México y de México hasta California. Si esto fuera verdad, ay, ingeniero. Sí. ¿No? Sí, imagínese la cantidad de trabajo que implica todo eso. El poder tecnológico y haberlo hecho hace 15,000 años, ¿no? Sí. Bueno. Está tremenda la cosa. Y también dice que su tribu, después de uno de los desastres naturales, se divide en 3, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede ahí, ingeniero? Ese material yo no lo tengo. Ese no. Él señala que la tribu, por necesidades, se divide en 3. Unos parten hacia la zona nororiental, supongo que dirigiéndose hacia Machu Picchu, y los otros hacia Isla de Pascua, fíjese. Uh-huh. Si es así, pues ya todo empieza a tener sentido en ese contexto. Hablan de Lhasa, ¿no?, por ejemplo. Lhasa, uh-huh. Sí. Precisamente es con lo que iba yo a continuar en este relato. Se los voy a hacer muy breve. Se pueden hacer muchas cosas, pero se los voy a hacer muy, muy, muy breve. Este señor Tatún Canara también le habla de Lhasa. Lhasa gobernó el imperio de 2982 a 2470 a.C. Era un legislador y era un hijo de los dioses que gobernó el continente sudamericano, quien reconstruyó el imperio. Fíjense nada más. Antes de las 2 catástrofes, eran 362 millones de personas. Sí. Después de esas 2 catástrofes,
solamente se quedaron 20 millones de personas. Y a Lhasa le tocó reconstruir. Y a Lhasa le tocó reconstruir todo eso. ¿Será por eso la grandeza del imperio inca? Yo creo que sí, es un gran esfuerzo, es loable, es mucha entereza para levantarse de la nada después de 2 catástrofes de esa magnitud, para tener otra vez un imperio floreciente, aun cuando con mucho menos personal, pero a final de cuentas fue un imperio floreciente. Bien, a ese señor se le reconoce también las relaciones con los egipcios. Se le reconoce también el origen de los incas. Y algo que es muy importante, que él dio órdenes para la construcción de Machu Picchu, una nueva ciudad de templos situada en una elevación de los Andes, que es obviamente muy conocido en el Perú de nuestros días, ¿no? Bien. Reseñó también este señor Tatuca Nara algo que es la llegada de los godos en el 12º milenio. Los godos llegaron a las costas orientales del imperio de los Uga Mongolala, establecieron contacto con sus guerreros y se unieron a este pueblo. Estos godos les vinieron a dar una fortaleza en términos de guerra que los hizo prácticamente para ese momento invencibles. Veremos después que con todo y los godos los redujeron a casi nada. ¿A los Ugo Mongolala? Sí, a los Ugo Mongolala. También nos reseña Tatuca Nara una alianza con los indios, con 2,000 soldados alemanes. Y noten aquí, el príncipe Sincaya, el hijo primogénito de Urna, el venerable descendiente de Lhasa, es el hijo elegido de los dioses. Bien, este señor se vuelve muy importante porque el primogénito de este señor Sincaya es precisamente Tatunka Nara. De ahí nace. Él dice el libro que secuestran a su madre de una especie de convento, se llama Santa María, en Brasil. Esta señora era una monja alemana de nombre Reinja, y entonces se casa con Sincaya y tiene como primogénito a Tatunka Nara. Y es teóricamente, desde ese punto de vista, vendría a ser un mestizo, pero un mestizo muy especial, porque tendría la sangre real de Sincaya, que era de la descendencia de Lhasa. Sí. Y Lhasa pues era el hijo predilecto de los dioses. Empieza el linaje como en otras partes del mundo. Con otra parte del mundo. Y aquí también se da el fenómeno de un mestizaje con una sangre europea. Estamos hablando del año de 1900. ¿De Tatunka? Del secuestro de la mamá de Tatunka Nara. Tatunka Nara. Estamos hablando de 1937. Por ahí, 37, 39. Antes. En una guerra entre comunidades amazónicas, el pueblo de los Uga Mongolala llega, guerrea a esta comunidad de Santa María. Sí. Les dan muerte a los extranjeros que estaban ahí, algunos son sacerdotes, otros son religiosas, se llevan a cuatro. 3 de ellas mueren sí, tratando de fugarse. Ajá, y Reinja es la única que sobrevive. La toma el líder Sincaya, la vuelve su mujer, y nace Tatunka Nara. Y si mal no recuerdo, este señor nació en el año de 1937. 37. Entonces el evento de la Santa María debió haber sido un poquito antes. Bueno, entonces ya tenemos el primer elemento. Tatunka Nara es un individuo producto de la mezcla de 2 razas, la
es que no quiero decir aria, pero de una mujer europea con un rey amazónico. Extraterrestre. Y de descendencia extraterrestre. Bueno, entonces aquí ya empieza la parte crítica de esto, porque se supone Tatún Canara, por azares del destino, su madre viaja a Alemania. 4 años después de que tiene a A la edad que él tiene 4 años. 4 años. Ella viaja a Alemania y regresa a Acacor acompañada de investigadores alemanes. Ujú. Y es ahí donde se suscitan los convenios, ¿no? Sí. Los soldados alemanes les ofrecen información, tecnología, capacitación militar, etcétera. Ellos, a cambio de permanecer ahí, de enseñarles las ciudades subterráneas, y resulta que llegan 2,000 soldados alemanes antes de que concluya o inicie la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante, Ramón, es mencionar esto. Estos alemanes no iban de gratis. No. Estos alemanes lo que buscaban era encontrar una ruta desde Brasil para poder invadir la Guayana Francesa. Esa era su tirada. Sin embargo, como esto fue alrededor de 1941 hasta 1944, Francia cae en poder de Alemania, y entonces, sin mover un solo dedo, la Guayana Francesa, que era el motivo por el cual estaban aquí esos 2,000 alemanes, cae en poder de Alemania, que era lo que buscaba el Führer. Sí, y fíjense que, siendo analíticos malvados, todavía ni siquiera comenzaba la Segunda Guerra Mundial y Hitler ya tenía tropas en Sudamérica. Esto le daba la posibilidad de controlar todo el Océano Pacífico de ese lado, en el norte del continente. Sí. Y de una manera silenciosa, ¿verdad? Sí. Y además, aquí hay otro elemento que a mí me causa mucha curiosidad y que en breve platicaremos de similitud con cosas que aquí en México han sucedido. Por ejemplo, ingeniero, mire, Hitler mandaba expediciones a muchos lugares del mundo con la finalidad de encontrar el origen de la raza aria. Sí. ¿Verdad? Sí. De encontrar las raíces que de una vez determinaran que los hijos elegidos de los dioses para poblar el planeta eran ellos. Sí. Yo me imagino que tampoco escogieron a Acacor a la ligera, porque bien se pudieron haber quedado en la frontera hacia el océano, y aquí se profundizaron hacia el interior de la selva, ¿verdad? Puede ser que como estrategia militar para poder avanzar de manera terrestre o de manera marítima, un punto intermedio, no lo sé. Pero lo que sí le debo decir es que nuevamente se nota el interés del Tercer Reich por encontrar el origen de la civilización. Y ¿por qué lo digo? Porque casualmente Tatún Canara dice que su pueblo, los Ugamugulala, son el origen de la civilización, y llegan los alemanes también, ¿verdad? Sí, casualmente. Como que son diferentes telones que tendremos que ir recorriendo. Claro. El primero, bueno, pues para invadir la Guayana Francesa, pero, recorremos ese telón, pero aparece también que existe la posibilidad de que encuentren el origen de la civilización. Sí. Entonces lo recorremos y vamos al tercero y va a decir contacto con vida extraterrestre, porque se supone que los dioses cuando se van dejan en Acacor herramienta, maquinaria
y las naves. Una nave, ¿no? Sí, la nave de Lhasa, La una nave nave de Lhasa. dorada de Lhasa, De Lhasa. se encuentra en la ciudad de Akajim, Ujú. según el libro, según Sí. este relato. Entonces, la pregunta sería, oiga, ¿realmente a qué fueron los alemanes? ¿A la una, a la dos o a todas? ¿De las fortalezas? No, fueron De las opciones de estas los, que de se los están... tres escenarios, ¿no? Yo creo que no la brincaban sin guaraches esos señores, ¿eh? Sí. Y esos señores donde ponían el ojo, ponían la bala, vamos, como dicen. Pero yo creo que sí iban por las tres situaciones. Perdóneme, ingeniero, para que no se me vaya a cruzar la antena. Antes de terminar el programa, yo le quisiera pedir a usted o a nuestro productor que me hicieran favor de recordarme, les platicara los nexos que existen con esto que acabamos de tocar ahorita, de la investigación nazi, del origen de la civilización y lo que aquí en México ha sucedido en alguna entrevista que tuvimos el año pasado. No, si me recuerda, se van a sorprender. Bueno, entonces regresamos. Tatún Canara, su mamá se va, regresa con investigadores alemanes. Él crece, domina perfectamente las lenguas aborígenes del Amazonas, habla un poco del portugués, habla bien el alemán, pero con Brugger, por alguna razón, le empieza a narrar todo lo que fue su pueblo, ¿no? Ujú. Y Brugger En alemán. y Brugger se siente atrapado por lo que yo me imagino que hasta en su formación debió haber tratado de inspirarse, el origen de la civilización en el mundo. Tatún Canara, para muchas personas, como usted comentaba, hacía expediciones, nunca llegaban, pero no me quiero adelantar. Con Brugger, ¿qué sucede? Brugger se escribe el libro a través de las 12 cintas nada más que le narra Tatún Canara. Bueno, él efectivamente, a través de ese relato que lo retiene en 12 cintas, él decide acompañar a Tatún Canara, a propuesta de Tatún Canara, cabe decirlo. Hace una expedición y marchan con un fotógrafo, pero solamente llegan hasta el río Yaco y ahí sufren un accidente, se les cae el material, pierden todo el material, pierden los revólveres, pierden las cámaras, pierden una serie de alimentos y entonces resulta que no pueden llegar, no pueden avanzar más. Tatún Canara lo deja al garete y se tiene que regresar porque él decía, yo me voy con mi pueblo por la parte terrestre y ustedes pueden regresarse por la parte de los ríos. Entonces se tiene que regresar Karl Brugger sin haber llegado, sin haber conocido ni las pirámides ni Akakor y mucho menos la otra Akajim tampoco llegó. Es importante señalar que estamos hablando de los años finales de la década de 1970, ¿verdad? 1979, sí, por ahí. 1978, 1979. Relativamente no tiene mucho tiempo. No, esto que estamos reseñando ahorita concretamente fue en el año 1972, cuando este señor Brugger contacta con Tatún Canara, empieza a hacer el relato y lo invita a que hagan una expedición. Entonces hacen esa expedición y, como os acabo de relatar, no llegan a buen puerto y se tienen que regresar. Sí. Eso fue lo que sucedió en esa primera, fue en 1972. Hace 44 años. Si Pitágoras no es de... No miente, sí. No, y aquí quiero señalar esto, mire. Es que es muy reciente esto. Exacto, en los Muy programas reciente. que hemos visto, estamos hablando de hace 4,000, 6,000, 10,000, 640,000, o sea, esto fue hace 44 años. Sí, no, incluso Ramón, este pueblo
dice que data de hace 15,000 años. Sí. Todavía los 15,000 años comparados con los millones que hemos estado manejando en algunos otros programas, o los miles, 600,000, 15,000, no es nada. Sí. Y sin embargo, ha sucedido una serie de cosas según este libro. Y coincidentemente empalma mucho con la teoría Anunnaki, ¿no? También. ¿Verdad? Sí, o también. sea, ahora ya tenemos 3 Génesis. Sí, No, a ver, tenemos el Génesis bíblico, sí. tenemos el Génesis sumerio, y ahora tenemos el Génesis brasileño, Pues sí, ¿no? O tenemos el Génesis amazónico. amazónico. Sí, como quiera son, casualmente todas son corrientes alienígenas, son corrientes extranjeras, con corrientes extraterrestres, ¿no? Sí. Se nos ha olvidado decir algo, Ramón. La característica principal de esta gente de Xiberta, de estos dioses, era que tenían 24 dedos, es decir, tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, Sí, a diferencia de nosotros que tenemos 20, la mayoría de la gente. sí, claro. En situaciones normales, Normales, ¿no? sí. Ajá. Esa era la gran diferencia. Y permítame tantito, déjame, Sí. de una vez le digo algo. Eso de los 24 dedos también lo reseña la Biblia. Si ustedes ven el segundo libro de Samuel, el 21.20, ahí van a encontrar precisamente, ahí hablan de hombres con 6 dedos en cada mano. Sí. Ahora es fascinante, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir ahorita a Egipto, bueno, lo más rápido para poderlo lograr sería un vuelo por avión y llegaremos rápido. Hace tal vez 100 años, ¿cuánto nos hubiera costado de tiempo? Sí. Y aquí, en la civilización de Acacor, ya habla de que tenían nexos con el pueblo egipcio. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, la pregunta sería, existe el testimonio, que estoy de acuerdo, pero ¿cuánto tiempo transcurriría para que ese contacto fuera posible para atravesar distancias tan grandes, ¿no? Sí, se dice que Lasha visitaba constantemente a Egipto y a Akkad. Constantemente estaba viajando y viajaba precisamente en su nave dorada, Sí. característica de los Xiberta, y que incluso esa nave todavía se encuentra en la ciudad de Acajim, que es una fortaleza, la tercera fortaleza. Que se supone es el dorado que tanto buscaron los españoles, Sí, ¿no? sí. Que ese era un ¿Quién fue Pizarro, no? era un insulto a la pobreza, ¿no? Sí, que Pizarro se obstinó en encontrar el lugar porque ahí habitaban los dioses y todo resplandecía en color del sol. Sí. Bien, Dorado. fíjese que me está diciendo producción que tenemos que ir al segundo corte. Ok. Nos quedan unos minutos. Estaba yo reflexionando esto, ingeniero, a ver qué opina. Mire, creo que resulte como resulte el tema que estamos tratando el día de hoy, los seres humanos, como mencionaba usted en programas pasados, ya debemos quitarnos esas ideas absurdas de vi una luz volar, de qué color, cuánto duró, hacia dónde parte, o sea, ya no. Si están, los vemos, vuelan, ahora queremos saber y dirigir todos el pensamiento, ¿quiénes van ahí? Claro. ¿Y qué quieren ahí, no? Claro. ¿Y para qué están aquí? Pero esto se lo comento porque esta reflexión, honestamente le digo que partió del comentario que hizo usted en el programa de La Granja Humana. Tiene toda la razón.
es momento en que la humanidad deje de ver si son redondos, cuadrados, cilíndricos, con alas, sin alas. O sea, eso es absurdo. Sí, totalmente. Porque de nada nos sirve la nave. Queremos conocer ya y de una vez quiénes lo tripulan y qué quieren. ¿Y qué quieren? ¿Qué es Para saber a qué nos vamos a enfrentar y a qué nos vamos a tener. Claro, porque eso es lo interesante del asunto. No es que no nos sigan entreteniendo con era redonda, era cuadrada, no, eso ya no, eso debemos aceptar ese fenómeno ovni, ya lo debemos aceptar totalmente, y entonces interesarnos más como lo acertadamente lo mencionas, en ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de quiénes son los que tripulan esas naves y con qué fin. ¿Y qué quieren? Están aquí en la Tierra. Por supuesto, porque así nos dejaremos de especulaciones. Totalmente. Que si somos o alimento, que si somos experimentos genéticos, que si somos el laboratorio. O sea, creo que de una vez por todas, ¿qué pasaría si en toda Internet dejamos de pasar videos de bolitas volando y nos vamos al fondo? ¿Qué son o quiénes son los que la tripulan y qué quieren? Claro. Y de una vez acabamos con esas especulaciones. Pues sí, porque además es una información masiva, sí, instantánea prácticamente, y pues es como sembrar una semilla. Que dará mucho más beneficio a la humanidad que estar con tantos cuentos de formas y objetos volando, ¿no? Totalmente. Vamos a un corte y regresamos. Estas señales ocultas. No se vayan. Matriz de oro. En Egipto adoraban al sol, lo llamaban Amón-Ra. Para los incas era el dios Inti. Y Apolo para los griegos. Entre los Dogon de Mali, el sol es femenino, una matriz candente y fecundada. Es el ojo de Dios para los bosquimanos. El espíritu universal para los hindúes. El corazón del cielo para los mayas. Yupaychani, Taita Inti, Mama Pacha, Desde Japón, imperio del sol naciente, hasta las tierras aztecas. Desde las llanuras heladas del norte hasta la tierra del fuego, infinidad de pueblos han visto en el sol la manifestación de la divinidad. A lo largo de los siglos, lo han venerado como al creador de la vida en la tierra. Y han tenido razón. Sí, es cierto. El sol creó la vida en la Tierra. Estamos hablando de, digamos, unos 3.600 millones de años cuando comenzó la aventura de la vida en este planeta. Bueno, ¿y me puede decir si se sabe dónde comenzó? Sí, claro. Suele pensarse que en los océanos, pero no fue exactamente ahí, sino en los charcos de las orillas del mar. A ver, explíquenos cómo ocurrió eso. Bueno, pues en esas aguas calientes fueron surgiendo algas pequeñísimas, de una sola célula, capaces de duplicarse. Ellas fueron los primeros seres vivos del planeta. Pero ¿y esas algas de qué vivían? ¿Cómo se alimentaban? Ahí está la maravilla de las maravillas. Aprendieron a comer luz. ¿Cómo? ¿Cómo que a comer luz? Sí, a comer luz. Esas algas primitivas, que eran como unas bolsitas flotantes, encontraron un pigmento verde, la clorofila, que les sirvió como... ¿Cómo explicar? Como una batería para acumular calor. Así es, eso mismo. Los rayos del sol, al penetrar en aquellas algas, quedaban fijados, capturados por la clorofila. Con esa energía solar y tomando hidrógeno y carbono del agua, estas algas aprendieron a fabricar su alimento. Bueno, si no me equivoco, ese proceso es lo que se conoce como fotosíntesis, ¿verdad? Así es. Fotosíntesis. Es algo así como comer luz. Con razón se dice que la clorofila es el motor de la vida en la Tierra.
Todavía hoy vivimos gracias a este genial invento de la naturaleza. Desde las hierbas del campo hasta los empinados eucaliptos, desde las insignificantes hormigas hasta los temibles tiburones, pasando por nosotros, hombres y mujeres, todos los seres vivos dependemos de la clorofila. Nos alimentamos de quienes se alimentan de rayos solares. Oh Inti, Señor del universo, Padre Sol, Creador de la vida, sin ti, nada de lo que existe en la tierra podría sostenerse. Tenían razón los incas, los mayas, los egipcios y tantos pueblos del mundo que han venerado al sol. Nuestra vida depende de esa matriz de oro, enorme y ardiente, que cada día nos alimenta con su luz. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, muy buenos, muchas gracias, estimados amigos, por la amable espera. Con el fin de que el tema quede un poco más completo, les debo decir lo siguiente. En la crónica de Acacor, el autor se limitó a transcribir el relato de Tatunka Nara y consta de 4 libros. Estos 4 libros son: el primero, el libro del jaguar, que trata de la colonización de la tierra por los dioses y del periodo hasta la segunda catástrofe, es decir, nótese, desde el año 600.000 a 10.481 antes de Cristo. Otra teoría Anunnaki, ¿no? Sí, casi. El segundo, que es el libro del águila, abarca el periodo comprendido entre el año 6.000 y el 11.000, según su propio calendario, y describe la llegada de los godos. Bien, el tercer libro es el libro de la hormiga. Relata la lucha contra los colonizadores españoles y portugueses que desembarcaron en Perú y Brasil. Y el cuarto libro, de la serpiente de agua, describe la llegada de los 2.000 soldados alemanes a Acacor y su interacción con el pueblo de los Uga Mongulala. Predice asimismo una tercera catástrofe. Y finalmente hace el autor un apéndice donde se resumen los resultados de sus investigaciones en archivos brasileños y alemanes acerca de lo que nos menciona Tatunka Nara. Interesante. Yo quisiera comentarle a nuestros amigos que se dieran un poquito la oportunidad y el tiempo de buscar la información de la crónica de Acacor y leerlo. Nosotros de ninguna manera pretendemos influir en el juicio de nadie, solamente narramos similitudes, ¿no? Que concuerdan con diferentes teorías. Todo iba muy bien con los alemanes, todo iba de maravilla, suena así como una colonia fantástica, ¿no? Sí. Pero en 1969 se da que los Uga Mongulala tienen problemas con otra tribu en la frontera con Perú, pero ya apoyados y adiestrados por los soldados alemanes, llegan y hacen una matazón terrible de los pobladores de la tribu peruana. Y es aquí donde ya comienza toda una serie de incertidumbre, de
altibajos de la información, porque algunos de los sobrevivientes señalan que parte de los Uga Mungulala que los atacan eran blancos, ¿verdad? 1969. El gobierno de Perú cierra sus puertas en la frontera de esa parte, presentan algunos reclamos al gobierno brasileño, al final de cuentas no pasa nada. Sin embargo, Tatún Canara sigue siendo una parte fundamental de la historia, porque Brugger publica el libro en 1976 y unos 3 o 4 años después el libro empieza a tener éxito, se empieza a difundir por el mundo, empieza a manifestar que hay una civilización no conocida que está dentro de la Amazonia, y ahí le va otra vez las 3 cortinas. Empiezan a hacer reportajes televisivos de las tribus olvidadas. Ajá. Usted debe recordar que se dio así, ingeniero. Después, que la forma de vida, y van adentrándose, pero nunca se habla que todo esto fue motivado por el libro de Brugger. Sí. Nada más, para quienes tuvimos oportunidad de vivirlo en ese momento, nos llegó la información de que diferentes programas de televisión pagaban expediciones para ir a ver aborígenes nuevos. Sí. ¿Verdad? Sí, y nuevamente. Bueno, ahora, Brugger, y aquí comienza lo tétrico de todo esto, ¿no? Es asesinado. Sí. Nunca se supo quién fue. Incluso creo que arrestan a una persona, ¿no? Sí, un señor Cabeza, creo que se llama. Se apellida, ajá. O se apellida Cabeza, no sé. Sí. Y él acepta haber matado a alemanes, pero a este no. A ese no. A otros sí. A otros sí, pero a este Brugger no. A Brugger le disparan con una metralleta Uzi. Lo privan de la vida. Y yo no sé si sea mala suerte de Tatún Canara, pero siempre está presente cuando algo pasa. Sí. Pero comienzan las intrigas. Al morir Brugger, la embajada entra a su departamento y lo vacía. Uh-huh. Se extravía todo. Se roban. Se extravía todo lo que se encontraba en su departamento, y porque Brugger estaba culminando la investigación, y en breve, antes de morir, había planeado dar a conocer en el mundo que el gobierno alemán, el Tercer Reich, ya estaba ocupando parte de Brasil para empezar o de alguna manera reforzar la guerra que se iba preparando contra Estados Unidos. Bueno, casualmente lo suicidan. Sí, déjeme decirle algo más. Algunas fotos de Tatún Canara refieren que hay una tortuga que está en la parte izquierda de su pecho. Sí. La misma tortuga reseñan que la tenía Karl Brugger. Sí, y le dicen, tú tírale arriba del pecho y le vas a dar ahí en la zona de la tortuga. Claro. Ahora, se piensa que este signo de la tortuga tatuada sea algún signo de algún elegido, algo que los señalaba como diferentes del resto. Sí. Entonces, pues es algo que se llevó a la tumba este señor. Fíjese que estaba pensando, ahorita que lo escuchaba, que aquí inicia pues todo lo descabellado. Porque si esto es verdad, ingeniero, híjole. Sí. Si realmente existen túneles que comunican a todo el continente a distintas profundidades, y que ahí hay civilizaciones,
hemos tenido una información muy incompleta de lo que es la civilización humana. Exacto. Nos han vendado los ojos por generaciones, si no es que hablamos desde el origen de quienes somos, y se nos ha ocultado la verdad de las cosas. Sí. Bueno, como estamos muy cruel, pero es la verdad. Como estamos acostumbrados a que todo lo podamos resolver con la razón, como nuestra programación pues no contempla esto, se nos hace así como extraordinario, como metafórico, como irreal. Sin embargo, ha despertado el interés por gente muy poderosa. Sí. Y Sí, hace rato mencionábamos a Hitler, ¿no? Que dedicaba expediciones completas para encontrar el secreto. Bueno, ahora bien, Tatún Canara tiene esa mala suerte, pero para desmentirlo, el gobierno alemán dice que él no es de la parte de Brasil, que él es un ciudadano alemán del cual se le perdió la pista y que lo último que se supo fue que salió de Alemania con destino a Brasil. Dan incluso el nombre y casualmente el nombre coincide con el apellido de su mamá. Y narran quién era él y se hace una investigación. Fue un individuo joven problemático, estuvo recluido en algunas ocasiones y aún en prisión él decía que su nombre era Tatún Nara. Bien, entonces dices, entonces, ¿sabes qué? Él no era un indio mestizo de los Ugamungulala, era un alemán loco que hablaba cosas muy congruentes que a lo mejor cualquier persona que hubiera estudiado pues le hubiera costado muchos años asimilar todo ese conocimiento y él lo manejaba con mucha agilidad. Pero alguien le voltea nuevamente la tortilla al gobierno alemán y dicen, no, lo que sucede es que en uno de los viajes Tatún Canara permanece en Alemania. Es el hijo que se quedó, la que se regresó fue la mamá. Y ya grande, él busca la forma de regresar con su tribu, con su gente, y por eso tiene ese seguimiento que le hacen. A partir de ese momento comienzan una serie de situaciones muy extrañas que conducen a la muerte a diferentes personas que se han atrevido, después de recibir esta información o de leer el libro, que se han atrevido a buscar a Akakor, ¿verdad? Se han atrevido a buscar a Akakor y pues desafortunadamente pues han encontrado la muerte en ese lugar, ¿no? Estamos hablando de no hace más de 50 años de esto. ¿Qué? Todo puede ser verificado, el homicidio de Brugger. Se supone que Tatún Canara todavía vive. Sí. Sí, dio una expedición italiana a Akakor, que obviamente fracasó. Sí. Por ejemplo, miren, Tatún Canara, no sé si usted tenga mala suerte, porque se le vincula incluso con el homicidio o la desaparición de las personas. En 1980, John Ritz, un norteamericano desaparecido, en el cual fue encontrada una carta dentro de sus pertenencias, donde declara estar a 2 días de Acajim. En la misma hay elogios hacia Tatún Canara. Sin embargo, contra los deseos de Tatún Canara, John Ritz se interna y jamás se le vuelve a ver.
muere, no se sabe, encuentran sus pertenencias, sí, se lo llevan a los mundos subterráneos, quién sabe, es devorado por alguna fiera en la selva, quién sabe. Entonces comienzan las especulaciones. Para 1983, Elbert Wegner, un ciudadano suizo, se había desaparecido y es encontrado muerto. Él tuvo contacto con Tatún Canara, a quien interrogan por esa situación y dices que yo no sé nada de él. En 1986, Christine Heuser era una investigadora alemana, pasó 4 semanas con Tatún Canara, incluso se cree que tuvo un romance con él, y hasta hoy continúa desaparecida, ¿no? Híjole, como si esto fuera poco sospechoso, también está la muerte del obispo. ¿Cómo se apellidaba? Grotti, creo que se llama. Sí, Grotti. Ajá. Que brevemente les diremos que en una época de hambre, Tatún Canara sale de la selva, busca ayuda, busca hablar con el sacerdote de los blancos, lo introduce a Acacor para que él pudiera dar testimonio de la pena que estaba pasando la tribu. Le entregan algunas reliquias, ¿no? Algunos partes arqueológicas, creo que grabadas en piel o en corteza de árbol. Le dan 3, ¿no? Sí, creo que sí. En piel y en corteza de y en piedra, ¿no? Y en piedra, le dan de las 3, sí. Y para que él salga a la civilización y vea la manera de ayudar al pueblo de los Uga Mungulala, que le estaba pasando muy mal, había una sequía terrible. Bueno, hasta el obispo muere. También. Se cae el avión. Sí. Pero su secretario dice que las cosas que le entregó el pueblo de Uga Mungulala estaban en un lugar que se llama Roma. Entonces, híjole, interesante, ¿no, ingeniero? Sí, al respecto, esas 3 muertes de John Ritz, Christine y Herbert, hay un video, nada más está en portugués, pues corre en YouTube y se puede ver todo eso. Sospechaban de él, pero nunca lo agarraron, nunca lo tuvieron preso, simplemente fueron sospechas, porque también tenía muchos amigos entre los militares. Sí. Y estos amigos, porque creo que también le salvó la vida a 12. A 12 de ellos. A 12 de ellos, y entonces ahí se hizo de muchos amigos en la milicia, y ellos prácticamente de alguna forma impidieron que fuera tomado preso por esas... Lo rescatan incluso. Por esas 3 muertes, pero es un sospechoso. También pesa sobre él la denuncia de contrabando de peces exóticos del Amazonas. Es también algo que está pesando sobre él. Bien, toda esta información, fíjense cómo está llevada a su clímax. Vamos, aquí ustedes podrán decidir pues lo que ustedes deseen, ustedes formen su propio criterio. Este libro de Acacor es una historia que puede tener su origen en una leyenda, pero que todavía puede ser confirmada. Y el lector de este libro debe decidir por sí mismo si se trata de un relato inteligentemente inventado y basado en los vacíos de la historiografía tradicional, o por el contrario, de un fragmento de historia auténtica, escrita, como dicen ellos, con buenas palabras y en lenguaje claro. Fíjense nada más, aquí encontré en el internet una tabla cronológica, y fíjense todas las cosas que él habla
y que es a lo que se refiere cuando se dice que puede ser un relato inteligentemente inventado. Fíjense lo que pasa. Hacia el año, les voy a decir las fechas de nuestro calendario, hacia el año 13.000 antes de Cristo, está la llegada de los dioses y la selección de las tribus, lo que les decía yo antes, los servidores escogidos que forman la tribu de Unga Mongulala. En el año cero que ellos le llaman, que es el año 10.481 antes de Cristo, es la partida de los dioses. En el año 10.468, 13 años después de la partida de los dioses, sucede la primera gran catástrofe que ya les reseñábamos. De 10.468 a 3.166 antes de Cristo son todos los años de sangre. Por eso le llaman a este periodo el libro del jaguar. Sí. En 6.351 antes de Cristo viene la destrucción de Acacor, que es la ciudad entre Perú y Brasil por las tribus degeneradas. Retirada a Acacor a inferior, es cuando se retiran. En el año 3166 surge la segunda gran catástrofe, el regreso de los dioses y la construcción de Acajim, que es una ciudad entre Venezuela y Brasil. Fíjense todo lo que, si esto es un relato, y lo inventó, fue muy inteligente, la verdad, en sacar toda esta información, hilarla de tal manera que pareciera muy real. Bien, de 3166 al año 2866 a.C. llega el gobierno de Lhasa, viene la construcción de Machu Picchu y Ofir y el imperio de Samón en el Oriente Medio. En el año 2470, repito, en el año 2470 a.C., aparece Viracocha y aparece junto con él el nacimiento de los incas. Sí. En el año 570 después de Cristo, ya es después de Cristo, está la llegada de los godos. Del 570 al 1531 son 1000 años de paz, descansaron en ese milenio los Unga Mongulala. En el año 1532 después de Cristo viene la llegada de los españoles a Perú. En 1936 después de Cristo el ataque de la misión de Santa María. De ahí es donde toman como prisionera a Reina que es la madre alemana, que era una monja de Tatunka Nara. Dicen colgó los hábitos. Ajá. En 1941 es la llegada de los primeros soldados alemanes, buscando la ruta para que los llevara de Brasil hacia la Guayana Francesa. Y en 1963 después de Cristo son unas luchas en Maldonado, es un lugar pues connotado de Brasil. En 1968, fíjense bien, en 1968 Tatunka Nara en Manaus, proclamado príncipe de los Uga Mongulala. Fíjense que en la historia de Tatunka Nara no hay nada en el Brasil que hable de él hasta 1968. No hay nada, antes no hay nada. Y a partir de 1968 es que empieza a recopilarse cierta información. Y finalmente en el año 1981 después de Cristo está la profecía de la tercera gran catástrofe. Con todo esto, esa tabla cronológica, lo que les quiero ejemplificar es o llevarlos, conducirlos, vamos a que piensen si se trata de un relato real o se trata de una leyenda o se trata de algo inventado por una mente, válgase la expresión, inteligente, brillante, ¿sí?, que encontró un modus vivendi vendiendo esa idea, porque al final de cuentas hay un video de Pablo Villarrubia en 6 partes. En la quinta parte de ese video trata a Tatunka Nara como un farsante alemán, no un mestizo, sino es un oportunista que se fue a Alemania y que después hizo su vida a través de todo este relato, se ganaba la vida atrayendo turistas, pero de preferencia alemanes. Sí. Cuando otra gente lo buscaba, siempre le decían,
anda por ahí, no sabemos dónde ande. O sea, se escondía y nada más se leía con ellos. Hay quien piensa, ingeniero, que para esa situación, como no se sabe nada de él, se considera que es orquestado por el gobierno alemán para no aceptar la presencia nazi en Sudamérica antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, y que le dan esa identidad que estuvo fuera. Y hay quien desmiente lo que usted acaba de comentar, porque dicen que efectivamente es alemán, pero es Tatún Canara, porque creció en Alemania y regresa a Brasil para incorporarse nuevamente a su pueblo. Y es ahí donde dices, es un alemán falsante. No, es que probablemente sí sea el alemán, pero era Tatún Canara. Como que se crea la cortina de humo de lo que estamos hablando. Sí, se crea. Fíjese que también, para añadir un poquito, si me permite, a lo que usted está comentando, hay personas que opinan que todo esto parecen relatos de las novelas de Julio Verne. Sí. Viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces sería muy interesante pedirle a nuestros amigos que tuvieran esas opciones de investigación, claro, ¿verdad? No aceptar ninguna de las que aquí manifestamos hasta que no hayan podido revisar todas, claro, porque hay quienes opinan que es una copia bien de las novelas de Julio Verne. Por otro lado, oiga, también está raro, ¿no? Muchos muertos, muchos desaparecidos. ¿No será también que por allá existen los hombres de negro del Amazonas? ¿No? Está muy ganado de los capilares, sí, pero... Sí. Pero pues todo puede suceder en este mundo. Porque la información, hay un refrán que dice que el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, la información que se pasa a la población abierta muchas veces es totalmente diferente a la verdad. Sí. Déjeme Para que concluya así. Déjeme darle algo más de información en relación a, ¿existe realmente Acacor? ¿Existe una historia escrita de los Uga Mongulala? Karl Brugger decidió realizar algunas averiguaciones más sobre la historia de Tatún Canara. Su investigación en Río de Janeiro, Brasilia, Manaus y Río Branco produjo un resultado sorprendente. Y ahí les va. Las tribus indias de los Yaminawa y de los Caxinawa reverenciaban a Tatún Canara como su caudillo, aun cuando él no pertenecía a dichas tribus. Estos hechos estaban documentados en los archivos del Servicio Secreto brasileño. La historia de Tatún Canara se halla recogida en los periódicos a partir de 1968, cuando por vez primera se menciona a un caudillo indio que salvó la vida de 12 oficiales. Le fueron concedidos un permiso de trabajo brasileño y un documento de identidad. Según diversos testimonios, el misterioso caudillo habla un deficiente alemán y solo comprende algunas palabras de portugués, pero está familiarizado con varias lenguas indias habladas de las zonas altas del Amazonas. Ahí les va este otro dato. Trabajó en 1970 como espía en el Servicio Nacional de Inteligencia de Brasil, espiando al presidente municipal y espiando a algo que se llama Fundación Nacional Indígena, algo así se llama FUNI, Fundación Nacional Indígena, porque estos tenían ideas contrarias a los militares. Eran revolucionarios. Bien. Tatún Canara guía expediciones a Acacor que nunca llegan al sitio descrito por él. En estas expediciones estuvieron involucrados Ferdinand Schmidt, Erich von Däniken, Karl Brugger, Roldão Brandão Pires. Este fue un brasileño, arqueólogo que él no quería que los suizos descubrieran eso. Incluso llega a tal grado que se da un balazo él mismo para que se regresen. Porque decía que era un tesoro que le pertenecía a los brasileños y no a países
diferentes, ¿no? Claro, y otro más que fue el de, ahorita le digo quién fue el otro, Luis Américo Peret. También, o sea, eso hicieron expediciones que nunca llegaron. Sobre Tatún Canara, lo que ya les mencionamos hace un rato, recayeron sospechas de la muerte de un americano llamado John Ritz en 1980. Sí. De Herbert Banner, ciudadano suizo en 1983, Sí. y de su amante suiza en 1986. Todos aparecieron muertos en Amazonia. Aquí lo dan por muerto también a John Ritz. Bien. Tatún Canara y Karl Brugger tenían una tortuga tatuada en la parte izquierda del pecho. En 1984, Karl Brugger es asesinado en la playa de Ipanema. En 1981, Karl Brugger contacta a Orlando Senna para que elabore un video sobre Akakor, para lo cual se pone en contacto con Tatún Canara, quien le dice que no lo hagan, porque él no puede responder por la vida de ellos. Claro. Los hombres de negro del Amazonas. Bien, toda esta información se las damos como la encontramos, y se las damos con la finalidad de que ustedes tomen una decisión, ¿sí? De si esto se trata de una leyenda, de un mito, de un relato oral o algo inteligentemente inventado. Se nos está terminando el tiempo, tenemos que concluir el programa porque si no nos cortan. Correcto. No es por nosotros, es por Facebook, ¿verdad, producción? Queda pendiente lo que yo les quería decir. Ah, sí, cierto. Pero no tenemos tiempo. Uy. Entonces, para concluir, ingeniero, no sea malo. Bueno, después de ver toda esta información sacada del libro de la crónica de Akakor, pues si bien es un relato de una tribu que data de hace 15,000 años, hay que tomarla con mucha reserva. Decidan ustedes pensar lo que gusten, nosotros les aportamos los elementos de que disponemos, ¿sí? Y ustedes decidan si es algo real o es algo burdo, es una mentira. Claro. Bien, ¿cuánto tiempo me queda, producción? 2 minutos. A ver si concluyo. Si ustedes se fijan, queridos amigos ingenieros, estamos hablando de alemanes que hacen expediciones, que están en búsqueda, etcétera. Aquí en México se dio un caso similar. El año pasado tuvimos oportunidad de entrevistar a Óscar Arredondo, que ustedes pueden buscarlo así en YouTube, Óscar Arredondo. Aparece con las hortalizas gigantes, etcétera, e incluso van a ver un reportaje que hace con el JJ Benítez, famoso escritor español. Bueno, sí. Platicando con don Óscar, resulta, él es un contactado extraterrestre a quien le dan la fórmula para hacer que las semillas germinen de una manera impresionante y se potencialice su capacidad y se obtengan hortalizas de manera impresionante. No se multiplican en mucho el peso que tienen. Platicando con don Óscar, él nos dice que uno de los investigadores que Hitler mandaba al Tíbet a buscar el origen de las razas, arias en este caso, el origen de la humanidad, cuando termina la Segunda Guerra Mundial llega a México y se establece cerca de su domicilio. Él era muy joven y lo toma, y a él y a otra persona que ahora hace llover a distancia, les empieza a enseñar todo lo que sus investigaciones le han arrojado, y terminan por concluir esto. En un lugar de la República Mexicana existe una entrada hacia una civilización subterránea que está a 17 kilómetros de profundidad y en la cual se basa mucho de nuestra cultura, porque según don Óscar Arredondo, ese lugar es Aztlán, ¿verdad? Ese lugar es Aztlán, es de donde surgen las 7 tribus nahuatlacas que llegan a poblar Mesoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces,
casualmente otro alemán, casualmente mundos subterráneos, casualmente la búsqueda del origen de la humanidad. Para concluir, yo les quisiera decir nada más, ya no filmen ovnis. Sí, ya no. Ya no filmen lucecitas. No. Ahora hay que ir por las cosas o los seres que están dentro de esos vehículos. Así es, Ramón. Ingeniero. Totalmente de acuerdo. Le agradezco infinito No, ¿de qué? el favor de su presencia, de sus Muchas comentarios. gracias. En la producción, Cristian Aguilar Centurión, cámaras Araceli Arzate, el ingeniero Alfredo Herrera. Servidor y amigo. Servidor Juan Ramón Rodríguez. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Dios quede con ustedes. Gracias.